Bienvenidos de nuevo a una nueva entrevista sobre esta guía de educación en valores a través de la iniciación deportiva y tenemos aquí a una nueva profesional referente del periodismo deportivo, gran amiga, como es Inmaculada Cien. Muy buenas tardes, Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues oye, encantada de estar aquí y de charlar un ratito contigo. Bueno, para mí, además de ser un placer, es algo muy bonito, ¿no? Tener la oportunidad que estamos teniendo ahora, porque desarrollar esta guía de valores con grandes profesionales en distintas ramas y campos y tenerte a ti en esta rama del periodismo es una gran oportunidad y que a mí me encantaría que nuestros seguidores puedan disfrutar de esta entrevista que va a ser, y vamos a intentar que así sea, súper bonita y enriquecedora. Un privilegio, me siento privilegiada por poder estar aquí. Bueno, pues fíjense, tenemos con nosotros a Inmaculada Cien, una periodista que lleva una gran trayectoria profesional, tanto con empresas, con entidades deportivas, actualmente en el Ayuntamiento del Ejido. Y a mí me gustaría, Inma, para romper un poco el hielo, Ujú, muchas veces hablamos de la importancia de los medios de comunicación, su ujú. trascendencia, ¿no? A la hora de transmitir esa información. ¿Qué impacto crees que tienen los medios de comunicación en la esfera deportiva, por ejemplo, no solo a la hora de transmitir esos valores, sino como referencia a que cualquier persona que pueda leer vuestras noticias pueda entender lo que queréis transmitir? Pues fíjate que lo primero que se supone que el periodismo tiene que tener es objetividad, ¿verdad? Pero en la carrera yo recuerdo que lo primero que nos dijeron es que la objetividad no existe. Y no existe ni más ni menos que no solamente porque cada uno tenga su manera de pensar, sino porque efectivamente cada uno cuenta a su manera lo que ha visto. Incluso cuando nosotros contamos una noticia, pues es verdad que deberíamos de ceñirnos únicamente a los hechos, pero tú cuentas los hechos que tú has visto. Entonces cada uno esa descripción la realiza de una manera. Luego ya cierta subjetividad ya existe ahí. Pero es verdad que yo creo que si la subjetividad existe en algún campo, ese sin lugar a dudas es el deporte, porque ahí la pasión nos mueve a todos. Y quieras que no, bueno, pues de una manera o de otra siempre nos dejamos un poco llevar y el género que más se trabaja, de hecho, en el deporte es la crónica. La crónica es lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo y, de hecho, la crónica está plagada de adjetivos calificativos, lo que quiere decir que ahí la objetividad la hemos perdido totalmente, porque ya estás intentando transmitir, ¿no?, esas emociones que tú has podido sentir durante el partido o que han podido sentir los aficionados durante un partido, durante un encuentro o durante, bueno, pues un evento deportivo. Pues a mí me gusta mucho esta reflexión porque siguiendo un poco el hilo de la subjetividad, ¿tú crees que, por ejemplo, ese exceso de subjetividad por parte de los profesionales del periodismo puede llevar a veces, por ejemplo, a ciertos, más que contravalores, pues percepciones, por ejemplo, del receptor del mensaje o de esas personas que os leen, a que puedan polarizarse un poquito o tener, no sé, unas conductas que les puedan a que su valoración de lo que ha sucedido les lleve a perder un poquito más la famosa variable del autocontrol, ¿no? Vamos, totalmente. Fíjate que no es lo mismo el titular de un Barça Madrid en un diario Marca que en un diario Sport, ¿no? Ya ahí ya estamos eh, exacerbando o las pasiones de madridistas o las pasiones de culés, ¿no? Por ejemplo, porque, bueno, pues al final ese medio está más cerca de una posición que de otra. Entonces, al final, tal y como tú narres un partido, tal y como tú cuentes, si estamos hablando de un periódico, pero podemos hablar también de una televisión, podemos hablar de una radio, en función de cómo tú narras, sobre todo en la radio se nota mucho, en función de cómo tú narras un partido, lo puedes hacer más atractivo o lo puedes hacer más aburrido, ¿no? Entiendo entonces que yo creo que es complejo encontrar un equilibrio, ¿no? Entre Total. ese entretenimiento, ¿no? El aliciente que puede despertar un profesional del periodismo, pero ¿qué claves crees tú, Isma, que los profesionales del periodismo pueden trabajar o transmitir a la hora de predicar con el ejemplo en valores cuando están, por ejemplo, realizando su función, especialmente no solo para los adultos, sino para los menores que le están siguiendo, que muchas veces incluso los tienen como referente a la hora de seguir ese deporte que tanto les apasiona y que podamos construir en esos valores en nuestros jóvenes deportistas?
Yo creo que lo que no se debe nunca es, yo diría que confundir lo que es el intentar el intentar levantar esa pasión, el intentar contagiar ese entusiasmo por un deporte, confundirlo con, bueno, pues ir más allá de lo que es simplemente un partido de fútbol. Es decir, nosotros podemos decir y narrar con mucha pasión lo que estamos viendo, pero sin tener que entrar en descalificar a un jugador, sin tener que pronunciarnos sobre si una jugada es que, por ejemplo, el árbitro, pues oye, es que no es un árbitro del nivel que corresponde a este árbitro, yo no sé de dónde lo han sacado. No, hay muchas maneras de decir las cosas, ¿no? Entonces yo creo que el cuidar el lenguaje es muy importante a la hora de narrar algo, de contar algo, porque al final, bueno, pues tú puedes contar los hechos o debes contar los hechos, pero siempre desde un punto de vista respetuoso, ¿no? El respeto yo creo que es algo fundamental que no se debe de perder en ningún momento. Pero claro, también es verdad que es que en el deporte de siempre, yo para mí ha sido un sector en el que ha habido muchísimo intrusismo. Y entonces yo siempre he visto eh, muchas personas vinculadas al deporte haciendo de periodistas, pero que en realidad no son periodistas. Ajá, muy bien. Al final, es verdad que todo el mundo llevamos nuestro pequeño periodista dentro, ¿no? Porque todo el mundo podemos ponernos a narrar algo, pero tienes que tener unas pautas y tienes que saber cómo dónde están los límites de cada cosa, ¿no? Y cómo transmitir y cómo transmitir sin rayar, sin pasarte de esos límites donde el lenguaje debe de ser más puro. Fíjate, Isma, aquí se abren dos pequeños melones porque me gusta mucho escuchar esta última reflexión. Hablamos de ese valor del respeto, ese valor de cuidar la asertividad, ¿no? De cómo transmitir lo que expresamos, lo que sentimos siendo educados y correctos. Y muy ligado a tu última reflexión, en otra de las entrevistas a una de nuestras profesionales, Alba Mendiguchía, consultora y gestora de talentos, hablaba mucho de esto de las actitudes con C y actitudes con P, ¿no? La importancia de combinar tanto esa formación junto con esas habilidades, esas capacidades, esos valores, ¿no? Porque fíjate, Isma, muchas veces hay muchas personas que os tienen como referentes. ¿Y qué valores crees que han llevado a Isma 100 a poder desarrollar su profesión en la actualidad? Pues fíjate que yo algo que siempre he tenido muy presente es algo que ya he comentado y es la responsabilidad. Sobre todo yo creo que como periodistas tenemos la responsabilidad, pues eso, de contar la verdad. Y la verdad, pues dentro de esa subjetividad que hemos hablado, de que todo el mundo tiene, porque cada uno lo contamos de nuestra manera, siempre eh, esa responsabilidad de contar lo que ha sucedido. Es decir, los hechos son los que son. Ahora, las conclusiones y la parte subjetiva la debe aportar la persona que está recibiendo esa información. Yo te digo lo que ha pasado y tú ya tienes que hacer tu valoración si para ti eso es positivo o es negativo, si para ti eso te afecta o no te afecta o cómo lo entiendes tú. Yo te transmito y tú tienes que hacer tu valoración propia. Y yo creo que esa responsabilidad es algo que yo siempre eh, he intentado mantener y contar las cosas. Unas veces le gustarán a unos y otras veces le gustarán a otros. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no esté de acuerdo, pero una cosa son los hechos y sobre los hechos pues se puede opinar, pero lo importante es que yo los transmita y los que opinen sean los demás. Entonces yo creo que esa responsabilidad es importante y yo he intentado siempre mantener esa responsabilidad. Luego creo que es muy importante, dentro de esos valores, el escuchar, el saber escuchar. Porque es verdad que ahora mismo estamos en un mundo global, en un mundo donde además las redes sociales pues están haciendo que cada vez nos lleguen más informaciones que no tienen por qué ser ni veraces
ni tienen por qué ser objetivas, ni tienen por qué contarnos los hechos que han sucedido en la realidad. Y además estamos en un mundo en el que a través de esas redes sociales nos llega toda la información muy rápido, somos consumidores muy de lo ya, del ya, de la instantaneidad, y creo que hay que pararse, hay que escuchar, que no oír, porque oír oímos todos, pero oír se escucha ruido y escuchar es realmente acercarse a lo que la otra persona te quiere decir de verdad. Y yo creo que es importante el escuchar. Y cuando tú escuchas, es más sencillo el poder transmitir. Entiendo, Isma. Incluso, fíjate, ¿no? Hablamos también de responsabilidad, hablamos de saber escuchar. Esto incluso podría ser aplicable especialmente a deportistas, a familiares, a todos los espectadores, ¿no? A veces. A todos. Tenemos que saber escuchar todos. Y, y creo que luego también es importante la paciencia. Hay muchas cosas que no se pueden hacer de ya para allá, sino que necesitan pues su proceso de documentación, su proceso de investigación, su proceso. No todo lo que nos llega vale. Así es. De Hay hecho, que saber contrastar y hay que saber de dónde te llega cada cosa y darle, bueno, pues solamente darle el espacio que requiere si es cierto. Y para eso, pues eso requiere de una labor detrás. Entonces, no todo vale de me llega esto, lo lanzo y lo publico. Las cosas no son así, hay que mesurar también un poco. o sea, Pero eso en todo, en todas las facetas de la vida. Ajá. Fíjate, esa famosa responsabilidad, ¿no? Especialmente de los emisores de la información y luego el cultivar el pensamiento crítico del receptor a la hora de qué interpreta, cómo lo interpreta y cómo analiza el input que le está llegando, ¿no? También es Yo algo. para mí, ojo, que lo he dicho antes, las redes sociales, para mí las redes sociales tienen su peligro en ese sentido, porque cada vez nos llega más información de más sitios a una velocidad más rápida y aprender a discernir lo que es realidad de lo que no es realidad. Y tenemos ejemplos, además, en el día a día muy cercanos de bulos que no son reales, pero que en pocos segundos y en pocos minutos se transmiten a nivel nacional y a nivel mundial. Cuidado, hay que también saber y poner en cuarentena las cosas que nos llegan y saber contrastarlas. O sea, hablamos también de la importancia de hacer un uso responsable de la información y cómo canalizar esa información en un mundo tan globalizado como vivimos, ¿no? Con las nuevas tecnologías también. Es muy Totalmente. importante que también nuestros menores y nuestros adultos sean muy conscientes de esto último también que estás comentando, ¿no? Mm. Luego, sin embargo, por ejemplo, no, que no todo es en negativo. Yo, por ejemplo, para mí, el mundo de Internet y de las redes sociales también han permitido la aparición pues, de podcasts, blogs, de gente experta y conocedora que además te acerca mucha información. No solamente los medios de comunicación ya al uso y ordinario son los que te acercan esa información deportiva, ¿no? Muchas veces buscas otros espacios donde sabes que son profesionales de otros ámbitos o aficionados, pero con muchos conocimientos, y oye, te acercan una información muy válida, pero yo creo que nutrirse de todos los campos es importante porque, bueno, pues nos enriquece mucho más. Ujú. Fíjate, Isma, otro de los palos súper importantes que surgen en otras entrevistas es el concepto de predicar con el ejemplo, ¿no? El famoso rol y la trascendencia que tienen familias, técnicos deportivos, a la hora de predicar con el ejemplo en valores hacia nuestros menores, incluso desde el rol del espectador también. Y a lo largo de tu trayectoria como periodista profesional, todo lo que has vivido en campo, en estadio, en pabellones, incluso como madre de deportista y de artista, ¿qué le recomendarías tú a muchas veces familias, incluso cuando están actuando como espectadores, como predican con el ejemplo hacia su hijo, entrenadores? ¿Qué le recomendarías a estos roles también como periodista deportiva en ese objetivo común que tenemos de transmitir y de inculcar esos valores a través de la iniciación deportiva? Mira, yo para mí hay en la vida algo muy importante que para mí es la empatía. ¿Vale? Yo creo que si somos empáticos con los demás, es decir, si trabajamos aquello de ponernos en el lugar de los demás,
de pensar lo que la otra persona puede sentir cuando yo digo algo o hago algo, o ponerme y pensar lo que esa persona puede estar sintiendo en un momento determinado en la situación que está viviendo. Creo que sin duda eso pues nos hace, nos va a hacer personas más tolerantes, más respetuosas, más solidarias, y al final cuando estamos hablando de deporte, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la empatía son valores clave, valores fundamentales, y yo creo que eso en todos los terrenos es fundamental, porque como padre, pues primero como padre yo tengo que ser muy respetuoso con el entrenador, que es el que está dirigiendo a mi hijo y es el que le está dando esos conocimientos y es el que en su día a día sabe pues en qué posición está jugando mejor, en qué momento está mejor, cuándo es óptimo, cuándo no es óptimo, cuándo tiene que cambiarlo y cuándo tiene que darle más tiempo a otro. Como entrenador, yo también tengo que ser empático para saber si como yo me dirijo a uno de mis jugadores, puedo dirigirme igual a otro o no, porque a cada uno nos afecta de una manera diferente y nos motiva de una manera diferente el cómo nos hablen y el cómo se dirijan a nosotros. Creo que como periodistas también esa empatía y esa, bueno, también nos tiene que ayudar y guiar a que, oye, vamos a ser comedidos, no nos vengamos arriba, que a cada uno tenemos nuestros gustos, nuestras preferencias, aunque no debamos de tener colores, yo creo que todos somos humanos y todos tenemos colores, pero eso no quiere decir que a la hora de narrar algo, pues nos tengamos que dejar llevar por ese afán de que ese entrenador no me cae bien, es que ese equipo no me gusta, o es que ese árbitro para mí es lo peor del mundo. No, vamos a intentar cada uno ponernos en nuestro sitio, pensar también en la figura que tenemos enfrente y en cuál es la responsabilidad del que tenemos enfrente y que todo eso nos haga ir un poquito más todos de la mano y ese engranaje funcionar un poco más. Wow, fíjate todo ese cóctel de valores, ¿no? Hablamos como al inicio de respeto, responsabilidad, ahora de empatía, los otros valores, o sea, al final fíjate cómo se va desarrollando un poco todo el hilo, ¿no? Es que ya te digo, es que para mí la empatía al final te lleva a la solidaridad, te lleva a la tolerancia, te lleva al respeto, ¿eh? Porque cuando tú te pones en el lugar de los demás, eres capaz de poder ir desarrollando esos otros valores que debemos de tener todos en la vida, ¿no? No solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal y a nivel social. Me encanta esto de la empatía, ¿no? De como valor transversal que puedes desgranar otros valores también asociados. Pues fíjate, Isma, si por mí fuera no terminaríamos nunca esta entrevista, pero fíjate, a nosotros nos gusta para desenlazar, como a cada profesional, tuvieras que quedarte. Sé que es difícil, pero si tuvieras que quedarte con un top 5 de valores para ti, ¿con cuáles te quedarías? Pues mira, yo creo que te los he ido desgranando ya todos prácticamente. Para mí el primero es la empatía. Para mí el primero es la empatía porque eso te hace desarrollar otra serie de valores, como hemos dicho, de la solidaridad, la tolerancia o el respeto. Entonces yo pondría en primer lugar para mí la empatía. En segundo lugar, el escuchar. Esa capacidad de escuchar que yo creo que hemos perdido y que estamos perdiendo con la velocidad con la que vivimos en el día a día, ¿no? La paciencia. Porque la paciencia es algo muy importante y creo que también la estamos perdiendo porque volvemos a lo mismo, vivimos demasiado acelerados, queremos las cosas ya, queremos que sucedan ya, queremos respuestas ya, queremos soluciones ya, queremos alcanzar nuestros objetivos ya y las cosas requieren su tiempo. Y tenemos que trabajar esa paciencia que creo que estamos perdiendo como profesionales, como personas y como sociedad. Otra parte importante, pues ya te lo he dicho, para mí es la responsabilidad, sobre todo como periodista, como persona también, pero como periodista creo que la responsabilidad es fundamental. Y luego a ese top 5 yo le añadiría la perseverancia, porque si queremos alcanzar cualquier objetivo en la vida, pues no podemos rendirnos al primer inconveniente o revés de la vida. Y en el caso de un periodista, pues yo creo que si queremos conseguir una noticia, pues no podemos quedarnos con el primero que nos cuelga el teléfono, sino que tenemos que seguir indagando, buscando y encontrando esa respuesta. Entonces, yo creo que esa perseverancia en todos los ámbitos de la vida debemos tenerlos, porque nunca nos tenemos que venir abajo,
sino que si queremos conseguir algo hay que luchar y pelear por ello. Fíjate que incluso escuchándote, ¿no? Esa última pincelada motivadora me encanta porque hablamos de empatía, hablamos de saber escuchar, paciencia, hablamos de responsabilidad y ahora también de esa perseverancia, que es cierto también que son valores muy importantes que incluso nuestro modo de vivir a veces nos cuesta, pero ostras, Isma, la verdad es que me has dejado como siempre sin palabras, ¿eh? Bueno, espero que te haya gustado esta charla y espero que sobre todo le guste a toda la gente. Bueno, saquen sus propias conclusiones, que esto al final es lo que hemos dicho antes. Aquí cada uno después que saque sus conclusiones. Qué maravilla, qué maravilla. Pues, Isma, de verdad que te agradecemos de corazón el poder haber disfrutado tanto de ti, esta tarde aprender tanto de ti, que yo estoy convencido que a todas las personas que cuando tengan oportunidad de ver esta entrevista les va a ser de gran utilidad. Y de verdad que muchísimas gracias por tenerte con nosotros. Pues un besito muy grande y muchas gracias a vosotros por darme este espacio y esta oportunidad. Pues con todos ustedes, Isma 100, periodista deportiva, una gran profesional y amiga, y os esperamos en los próximos capítulos. Un fuerte abrazo, campeona. Adiós.